en la conquista romana, por ejemplo, cuando llegaron los romanos a España, que decían que hablaban latín vulgar, y así conquistaron Castilla y Galicia y Cataluña y Portugal. No eran precisamente poetas los que venían, los poetas romanos, sino venían los soldados. Y cuando llegan los conquistadores aquí, tampoco venían poetas ni gente así de lo fina y bonito como yo, que puedo hablar de cosas finas, sino que verdaderamente venían soldados, marineros, presos que habían sido libertados en los puertos del Mediterráneo. Y yo no me puedo imaginar de veras a don Francisco del Montejo el Mozo diciendo ante una herida de flecha, por ejemplo, recórcholis o caracoles, caranchos o carambolas, en vez de la adecuadísima mentada de madre que haber dado cuando lo hirieron, ¿verdad? O ante el espectáculo de una india de estas cuerísimo, ¿no?, desnuda y provocativa, decir, por ejemplo, Pardiez, qué antifonario, en lugar de decir lo que yo pienso y ustedes también están pensando. Que es como si uno fuera a buscar el coche que urge tanto, y al llegar al taller del mecánico y al no encontrarlo listo, como nos ha pasado muchas veces, le dijeron al tipo: es usted un pelafustán y un incumplido incompetente, y además un majadero por lo que está usted pensando de mí. Yo francamente no creo que ustedes lo digan, ni yo, ni mi cuñado que es tan fino, ninguno, no lo podríamos decir. Que es como si uno fuera tonto, pues no se puede decir que estaría uno hablando como en las telenovelas que son tan malas. Dada esa conquista varonil, dada esa lengua paterna de que les hablo, más que materna, era de esperarse una mayor crudeza, una mayor procacidad, una mayor libertad léxica en las tierras cercanas al mar que en las tierras altas. Exactamente el mismo fenómeno que afecta al vocalismo y al consonantismo. En tierra baja se comen las consonantes y en tierra alta y fría las vocales. Todos conocemos las lenguas estas cerradas, que se agarran de una sola vocal con 10 consonantes juntas, y que nosotros, la gente de boca abierta, no las sabemos pronunciar. Las lenguas dicen, las lenguas de montañas dicen puras consonantes, y eso para que amarre, ¿no? Y por las costas es al contrario. Veracruz, todo el que ha estado en Veracruz sabe que ellos hablan así, todos se comen la S. Yo me acuerdo que un día fui a desayunar a la parroquia y se me enfrentó un mesero que tenía el lápiz aquí, el papelito agarrado, y me dijo: ¿qué vas a tomar, cuñado? Me dijo. Se comió la D, se comió, ¿qué vas a tomar, cuñado? Se comió todo, ¿no? Me dice: ¿qué vas a tomar, cuñado? Y entonces yo me puse serio y dije: oiga usted, le dije yo, así como reprendiéndolo. Y me dijo: no te molestes, me dijo, yo pongo la hermana. Ese fue muy lindo. Pero eso lo digo como ejemplo. Y eso lo digo como ejemplo de cómo es que los costeños se comen las heces. No me dejarán mentir los que conocen tanto Cuba, que dicen que los no te vayas, ahorita termino, no te vayas. Qué linda, que te vaya bien. Los cubanos dicen que se comen todas las heces y todas las de porque no tienen nada que comer, pero eso es una calumnia. Lo que sí es cierto es que ya no dicen las palabras completas, ni siquiera las palabras, dicen que ahora se comen el co y solamente dicen ño. Así pasa, las malas palabras arriba. En la sociedad de los sitios altos como México, es una sociedad remilgada, ñoña, recatada, pudibunda, hasta el fastidio. Yo me aburro, me fastidio porque no puedo abrir la boca y soltar todas las leperadas que normalmente quiero decir. Mientras que nosotros aquí somos todo lo contrario, abrimos la boca para hablar y la boca abierta dice vocales sueltas y muchas procacidades. Ustedes sabrán si es cierto lo que digo o no es cierto.
Hoy en día nosotros y nosotras gozamos, los yucatecos y las yucatecas, de una merecida fama de mal hablados, pero no eran en un principio la ñoñería y la pudibundez remilgos ajenos a las letras clásicas españoles contemporáneas de la conquista. No me imagino a Quevedo, por ejemplo, diciendo pis en vez de mear o de orinar, o a Cervantes diciendo que Sancho Panza se hizo cacurris o pipí y popó, por como se dice por allá, o por estos lares decir a don ilustre Lucas de Gálvez, decir me bajo del caballo porque tengo que hacer wi en lugar de decir voy a huishar. No es cierto que en la casa más empingorotada de Mérida se dicen palabras soeces, preciosas, o sustitutos mayas que para el que bien entiende suenan mucho más bonitas. Luego sé que hay excepciones, pero digamos, en casi todas las casas, ¿no es cierto? Yo no me imagino a una yucateca, por ejemplo, así por más fina que sea, diciendo con esa pudibundez hipócrita de las guachas, ¿verdad? Mi marido no se puede santar bien porque tiene almorranas. Eso como que no va. Yo creo que la yucateca dice con toda claridad, mi marido no se puede sentar bien porque tiene el aquellito todo floreado y se acabó. No creo que digan eso de almorranas, así con ese disimulo, ¿no? Revisando la literatura de la Edad Media y del Renacimiento español, antes de que se iniciara la Contrarreforma que produjo tantos santos en España como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Sales, San Francisco de Borja, y su Inquisición esta redrojeara todo el mundo de desvergüenzas que se hacían y que se fueron frenando en España. Se encuentran mil ejemplos de que la lengua, digamos, culta, el lenguaje de la corte, el de los propios curas, el del rey, estaban florecidos de malas palabras. El famoso arcipreste de Ita tiene mil ejemplos preciosos, llenos de poesía hermosa, llena de malas palabras, de estas que llamamos malas palabras. El conde Lucanor, el cancionero de Baena, que así como Lope de Vega escribiera su gatomaquia preciosa, Luis de Sánchez hizo su carajicomedia, que ya desde la dedicatoria mueve a risa, dirigida al muy antiguo carajo del noble caballero don Diego Fajardo, etc. No necesitamos abundar tanto en estas cosas, es solamente dar un testimonio del uso de un lenguaje que hoy en día, y otra vez por decir algo, en España ha vuelto por sus fueros. En la televisión, por ejemplo, todos ustedes ven, por ejemplo, esta cosa de la farmacia de guardia, Raúl, y todos sabemos lo que dice el chiquito y el papá y la mamá, y esto ya en España se ha puesto de moda otra vez. Jamás he oído en Yucatán, casi en la casa de nadie, ñoñerías y tapujos indignos de nuestra condición abierta y libre. Jamás un caracoles, una transposición tan frecuente como decir, por ejemplo, es que esa niña es una tapu, ¿verdad? No lo decimos, ni lo han entendido ustedes que es tapu, ¿verdad? Porque es una transposición. Pero sucede igual en los otros países, ¿no? La lengua deja de ser usada de una manera clara. Por ejemplo, ya no se dice en inglés, qué bueno que llegaste, comadre, ya no se dice en inglés cock, porque es mala palabra. Se dice rooster, que es escalador, ¿verdad? Eso es cierto. Lo mismo que no se dice as por asno, se dice donkey, porque es más eufemístico, ¿no? Y yo pienso que la verdad, el azúcar se toma mejor sin café. El café se toma mejor sin azúcar. Es que no debe ser que los adornos y los azúcares encimados a las palabras tengan esta
hipocresía. Es decir, yo siento que decir culantro o decir timbales es muy feo, es muy vulgar. No se debe de decir eso. Nosotros debemos decir las cosas con más apertura. Aquí habría que recordar a aquella monja más papista que el Papa, que decía aquello de Domine meo, es término muy feo. Mejor decir Domine orino, que es término más fino. Nosotros aún tenemos la seguridad en el habla cotidiana que tiene el que está libre de culpa. Decimos seguir recto, pasar recto hizo, decimos, ¿verdad? Y no seguir derecho, porque quizá los que manejan confundirían con dar vuelta o seguir a la derecha, pero igual se dice recular, tú reculas, yo reculo, etc. En vez de retroceder, y pito en vez de claxon, sin que a nadie se le arremoline el cuero por eso. Cuando llegues a mi casa, me tocas el pito y salgo. Hay ciertas zonas, perdón hermano, zonas socioeconómicas de alta inseguridad o con poca confianza en sí mismas, que por ejemplo dicen con más frecuencia, es gente insegura, dicen blanquillos en lugar de decir huevos, y aún diciendo agarrar del brazo por tomar o coger del brazo. Si se trata, por ejemplo, de dinero, entonces es distinto, porque ahí viene la rapidez para decir, ¿y dónde acabó este dinero? Fulana de tal se lo cogió o fulanito de tal se lo cogió. Y entonces no hay pudibundeces en ese momento, porque ahí entra la tacañería. La cultura yucateca es fina para eso. Nosotros hemos inventado algunas palabras que no se dicen en otros lados, como lo de japanole, pero por ejemplo que estos acechadores de las ventanas que tanta abundancia ha habido en Yucatán, este maltrapiento oficio del licapigio que le dicen, que viene formado del licar, que es un vulgarismo por mirar, y pegueo, piguén, nalga, lo mismo que viene filopigio, que le gusta agarrar, ¿no? Como aquella muchacha que en el cine decía, perdón, alguien tendrá una guitarra porque aquí hay un desgraciado que toca. En los sitios de otra cultura más cerrada que esta nuestra, hasta la palabra madre es tabú. Me saluda usted a su señora mamacita. Su mamá ha de haber sido muy bonita, señora. Si uno dice su madre o tu madre, son presumiblemente sustitutos de una mentada. Hay que tener cuidado, no se dice. En cambio nosotros nos lamentamos, hasta sin quererlo y aún queriéndolo, curiosamente, y con qué gusto, con qué llenura de boca. Yo voy a decir el santo y seña porque es mi amigo, y si le hubiera yo pedido permiso, me lo concede. Luis Demetrio, mi querido amigo Luis, el compositor, llegó un día a mi oficina, como a la 1:30, y me empezó a cotorrear, a conversar conmigo una serie de cosas. Y cuando ya consideré yo que ya era la hora de comer, le dije, mejor, ¿por qué no nos vamos a comer? O mejor dicho, a almorzar. Y así seguimos conversando tantas cosas que tenemos que conversar. Y me dijo, ay, Nani, me dijo que así me dicen, tengo que ir a ver otro hijo de puta. Y en ese momento yo le hice notar que me estaba mentando la madre. Y a él le subían y le bajaban los colores, a pesar de que le dicen el negro. Pero la gente dice estas cosas sin darse cuenta. Y aún en maya, por ejemplo, nosotros, todas las personas, las más distinguidas damas, que serán ustedes y que han sido otras como mi mamá, decían, let's. Es un grito muy común para señalar especialmente a los barberos y a los turiferarios de la política. Qué palabritas. Ahí iba el licenciado con su corte de let's ites, decimos. Es igual en español. Nadie se detiene a pensar que el lambiscón y let's eat
tienen exactamente la misma etimología. Todos la conocen, ¿verdad? Me ahorro el decir qué significa, pero todos lo sabemos. Pero lo gritan las señoras. Percha de lambiscones les gritan a los políticos cuando llega un pan grande de esos. Let's, todo mundo, no hay problema. Y tengo a la mano otro que acabo de descubrir, que es un preciosísimo arcaísmo que seguramente nos trajeron aquellos conquistadores que eran tan finos cuando llegaron. La palabra collón, que es una palabra arcaica que tiene un significado clarísimo, que todos ustedes saben que quiere decir collón. Y ustedes creen que quiere decir miedoso, pero quiere decir acojonado. Cuando un torero sale a torear y le tiene miedo al toro, dicen, se acojonó el torero, es una manera de decirlo. Pues bien, aquí mi mamá, la santa, y la mamá de ustedes a todos les decían, niño, no seas collón. Y estaba diciendo una palabra clarísima, ¿no? No tiene nada que ver con acongojado o acojonado, ¿eh? Pienso que en este lenguaje críptico, o en este lenguaje procaz tan pegado a nuestra manera de ser y cada vez más generalizado, aún en las más altas esferas, y aquí aludo a que vulgar viene de vulgo, y muchas veces son llamadas estas palabras vulgares y no propias de quienes no lo son. No puedo dejar de acordarme de algunas anécdotas relevantes. Por eso no quería yo que se fuera Yolanda Lara, porque su padre, que fue un poeta famoso, conocido, fino, lindo hombre, que hizo unas canciones preciosas y escribió poesía muy buena, tiene una anécdota que yo les quiero contar, porque esto refleja que no es un lenguaje vulgar, no es un lenguaje del vulgo, es una cosa que hablan la gente más culta, que no desdeña hablar la gente culta. Dicen que le preguntaban a don Humberto Lara y Lara, don Humberto, ¿cómo está usted? Completamente jodido, decía, como el temerario Ross. Y al rato le volvían a preguntar, ¿y cómo está usted, don Humberto? Completamente jodido como el temerario Ross. Hasta que le dijeron, bueno, ¿y cómo estaba el temerario Ross? Entonces ya él explicó que el temerario Ross era un cirquero al que metían 3 veces al día en un cañón y lo disparaban en una red. Y entonces decía, no estaba completamente jodido. Bueno, hablaba de cómo es que entre nosotros ha sido costumbre inveterada el decirnos hijo de tal y tal entre nosotros, como signo de confianza y es más de afecto sincero de cofrades, por aquello de que no a cualquiera se le permite, y uno todavía más como síntoma de orgullo de merecer tal honor. Después de algunos años de no verse, la gente cuando se encuentra se pueden decir, la gente que tiene este grado de confianza, se pueden decir las cosas más divinas del mundo como síntoma de amistad. Si un tipo se encuentra en la calle a otro que no ha visto en 10 años, y ¿dónde te habías metido, hijo de tu repampanera? Y entonces el niño que va con él se voltea al papá y le dice, papá, ¿por qué te dice así este señor? Ajá, porque es mi amigo. Solamente los amigos pueden decir eso impunemente, pues, ¿no? Eso lo sabemos todos. Este lenguaje, como antes dije, es resultado de la voluntad de dar nombre a las cosas, de bautizarlas, según dice la Biblia, a cada cosa según su especie, al pan, pan y al vino, vino. Recordemos que el hombre da nombre a las cosas, pero luego no se puede asustar y quitárselos el nombre a las cosas porque ya se hicieron, como se dice, del dominio público, es propiedad de todos. Uno inventa los bautizos y le llama a su hijo, no sé, como sea, y cuando dice, ya no me gusta el nombre de mi hijo, no se lo puedo uno quitar. Y en el uso generalizado está el establecimiento de toda norma y todo derecho de uso. Así es que somos. Sostengo la idea de que en Yucatán nosotros tenemos una manga ancha, más ancha en el uso de este lenguaje. La lengua de la calle ha entrado más a la casa ahora, olvidándose de esa llave, de ese switch que nos ha hecho decentes con solo atravesar el umbral, con solo cerrar la llave del filtro que nos obliga a ser éticos.
Y llevamos todos un diccionario metido en la cabeza para saber cuáles son las palabras que no se pueden decir en frente de la gente mayor, de los niños, la gente decente. Pero bien que las decimos y lo dicen las señoras y los señores y los niños sobre todo. Los niños, ¿verdad? No se trata del insulto por el insulto, como aquel que decíamos muchas veces en maya y que no entendíamos y muchas veces ni ahora sabemos qué quieren decir. Los chiquitos se encontraban en la escuela, pelana, techtelá, matanzá, sacalumpelunquisná, y nadie sabía qué rayos era lo que estaban diciendo, porque inventaban yo cuando uno crece y averigua qué cosa es, uno se da cuenta de que no es palabra digna de ser dicha. Me acuerdo de aquel amigo que caminaba, va creciendo el número de palabras, porque va creciendo el número de ejemplos. Un amiguito mío que caminaba sin zapatos por la calle, encima del chapopote, derretido por el sol canicular, con las puntitas de los pies de lado, iba caminando así, decía, puta, 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 puta. Para llegar a donde está la sombra o lo fresco, ¿no? Y el otro chiquito, el otro chiquito que a mí me da mucha risa, cada vez que me acuerdo de él me muero, que venía corriendo también sobre el asfalto para llegar a la escarpa, pues, ¿no? Y entonces al llegar a la escarpa, ¿no?, brincó, porque ya le calentaba mucho los pies, y no llegó, y se arrancó la uña del dedo gordo del pie. Y entonces, aguantándose el grito y la sangre, decía, huela reventada puta, decía, huela soventada soga y pozo. Decían todas las cosas preciosas que se le ocurría. A mí, con disculpas, me parecen que son muy lindas esas palabras. Pero además, ¿cómo se ríe uno? ¿Cómo se ríe uno de las maldades que le pasan a los demás? Es condición humana, no hay que culparse de eso. A uno le da risa que a otro chiquito se le haya reventado una uña. Bueno, pero quiero darles para terminar testimonio de algo que oí hace muy poco, la vez anterior que estuve. En nuestras casas de Mérida se usaban las mamparas. Las mamparas de doble batiente dejaban pasar el aire por encima y permitían la comunicación de un cuarto al otro, ¿no? Se gritaban, mamá, aquí fulano, ese tipo de cosas. Y también pasaban las mentadas de madre de nuestros papás entre sí, o las cosas que sonaban en las casas. Hoy en día creo que ya no se dicen, ya no se usan tanto esas mamparas, porque los gritos siguen existiendo de una manera tan grande que las mamás han descubierto que no se necesitan las mamparas ya para comunicarse. Los gritos son suficientes y se oyen de una casa a la otra. Todos tenemos vecinas enfrente, al lado, atrás, en la propia casa nuestra, ¿verdad? Cada uno sabe lo que dicen los vecinos de ambos lados de la casa y cómo son. Yo tengo una vecina, se los juro que es cierto y ojalá que nunca sepa que lo digo, que tiene muchos hijos, pero ella es tartamuda, la pobre. Cuando está en natural es tartamuda, pero cuando está molesta es una verdadera ametralladora. El más grande de sus hijos es una verdadera pata de Judas, por no decir que es una vaina encuerada. Es un chiquito pero desgraciado. Y entonces la señora le grita, yo lo oigo, aunque esté en mi cuarto cerrado y que no lo quiera yo oír, aunque los ojos cerrados, pero oigo lo que dice. Y dice, ven acá, chiquito, cabrón. Y entonces le dice, vas a ver cuando llegue tu papá, capado te va a hacer, hijo de la gran puta. Y así sale corriendo la señora persiguiendo al chiquito y callándose ella, porque se da cuenta de que ya no puede seguir abiertamente
diciendo sus cosas, y entonces solamente con los gestos le hace así y luego le hace así, y ahí queda, porque el lenguaje nuestro es así y así seguirá siendo, ojalá que por los siglos de los siglos. Amén. Aquí termino con esta charla, porque ya es hora de terminarla, ya hablé mucho, ya me cansé, y porque además, como dijo aquel mi amigo, ya es hora, y yo también tengo que ir a ver a otro grupo de amigos queridos como ustedes. Muchísimas gracias.